Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este estudio y que podamos crecer en conocimiento y así glorificar el nombre de nuestro Dios. Vengamos de rodilla antes de iniciar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu presencia porque reconocemos de que a través de tu Espíritu Santo somos guiados a toda verdad. Bendice tu pueblo que va a escuchar este repaso de la lección, que podamos ser edificados para honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu siervo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a repasar la lección número 9. Trae como título El pecado, el evangelio y la ley. Vamos a ver, hermanos, en esta semana que viene hablando la relación que existe entre el evangelio y la ley. O sea que esta semana vamos a estudiar 100% pura doctrina, porque es necesario que conozcamos y tengamos claros los términos que tienen que ver con la justificación por la fe. Dice el versículo para memorizar, está en el Salmo 119, versículos 93 y 94. Dice así: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Es interesante lo que dice acá el salmista. No me he olvidado de tus mandamientos. Vamos a ver en esta semana que los únicos que pueden obedecer la santa ley de Dios son los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Un impío, un inconverso, es imposible que pueda obedecer la santa ley de Dios, dice Pablo, porque la carne, o sea, un impío que no ha sido convertido por el poder del Espíritu Santo, es imposible que se sujete a la ley de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice acá en la introducción, el pecado es sin duda el mayor obstáculo para nuestra relación con Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, Isaías 59, versículo 2, sino que también nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás hayamos afrontado y tiene implicaciones tremendas y eternas. Vamos a ver de que lo que nos separa de Dios es el pecado. No es Dios que se separe de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Dios por culpa del pecado. Eso dice Isaías 59, versículo 2. Esta semana analizaremos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. El pecado destruye nuestra relación con Dios, pero en Cristo somos restaurados. En Cristo podemos vencer, en Cristo salimos victoriosos en este conflicto entre el bien y el mal. Y vamos a ver de qué eso es el evangelio. Pasemos al día domingo. El día domingo dice distracciones y tentaciones. Ahora, esta lección me gusta porque viene bien concisa y precisa. La podemos entender fácilmente. En el día domingo nos viene hablando de la caída de Sansón, uno de los jueces más poderosos que Dios haya tenido en esta tierra. Sansón, un hombre fuerte, un hombre que dominaba bestias, leones, osos, con sus propias manos, sin usar arma. Era un hombre fuerte, porque dice la Biblia que el secreto de la fuerza de este hombre era mientras se mantenía fiel a la ley de Dios. Y la evidencia externa era su cabellera larga, porque era un nazareo. Es interesante, hermanos, lo que dice acá el día domingo.
Dice distracciones y tentaciones. En el contexto de Sansón, la lección de esta semana pone como ejemplo a Sansón. Ahora, para estudiar lo que es tentación y lo que es pecado, es importante que tengamos claro, hermanos, de que ser tentado no es pecado. La Biblia dice que Cristo fue tentado, pero no pecó. Porque la tentación, aunque proviene del diablo, pero ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Yo siempre pongo el ejemplo de un teléfono. La llamada es la tentación, pero de nosotros depende si recibimos la llamada o no. Porque si el celular no lo contestamos, tarde o temprano dejará de sonar. Así es la tentación. El diablo nos tienta y conoce nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. De nosotros depende si le damos cabida a la tentación, pero no es pecado ser tentado. Todos los hijos de Dios fueron tentados. Cristo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a ver de que lo que pasó con Sansón es de que se dio a la tentación. Y este es el problema, hermanos, y es importante que tengamos claro. No hay ninguna excusa para el pecado. Siempre el pecado va a ser una elección nuestra. Por ahí anda una teología que dice de que el pecado es una condición, que el pecado es un estado. Es una mala comprensión del término pecado en la Biblia. Pero cuando profundizamos de una manera disciplinada, con principios hermenéuticos y haciendo una exégesis bíblica de cada pasaje bíblico donde se habla de pecado, vamos a ver de que el pecado siempre es una elección. Es cierto que heredamos una tendencia al mal, pero en sí la tendencia al mal no es pecado a menos que la ejerzamos. El pecado inicia en el interior. Según la Biblia, cuando la concupiscencia, cuando el mal deseo se empieza a originar en la mente, eso da luz al pecado. No es que nazcamos pecadores, nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, es otra cosa. Pero el pecado tiene que ver con una elección, con una decisión que se crea en la mente. El pecado inicia en el intelecto. Por eso es erróneo llamar a un bebé pecador, porque ellos no tienen todavía intelecto, no tienen raciocinio, no saben lo que es lo bueno y lo malo. La tendencia al mal ahí está, dormida, pero Dios considera como pecador solamente aquel que conoce lo bueno y lo malo. Desde Génesis hasta Apocalipsis presente ese principio, que heredamos una tendencia al mal, pero no el pecado. El pecado siempre va a ser una elección. Esto pasó con Sansón. Sansón eligió ceder a la tentación. Dios había dicho a los israelitas de que cuando se consiguiera una mujer, una esposa, la buscaran en el mismo pueblo de Israel. Por eso para la economía hebrea era bien importante esto de poder buscar una esposa dentro del pueblo de Dios. Era una ley, podemos decir, era un requisito. Y Sansón quizás dijo, yo me imagino que quizás Sansón dijo, aquí en el pueblo solamente hay mujeres feas, no veo ninguna bonita. Así que voy a ir a buscarme una filistea. Y dice que fue y miró a una mujer llamada Dalila. Noten, seguramente, y eso lo muestra la Biblia, Sansón ya había andado con mujeres impías. Y la que lo hizo caer en el sentido que descubrió el secreto del poder de Sansón fue una filistea llamada Dalila. Era una impía, era una ramera. Es interesante lo que dice Jueces 14:3. Y su padre y su madre le dijeron a Sansón, no hay mujer entre los hijos, entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Y Sansón respondió: tómame esta por mujer, porque ella me ha agradado. En otras palabras, Sansón pasó por alto el consejo de su madre y de su padre. Dijo: yo quiero esta mujer, no me gusta ninguna del pueblo, quiero esta mujer. Noten, el pecado siempre es una decisión. Aunque el diablo conoce tu debilidad y la mía, pero de nosotros depende si cedemos a la tentación. Y noten como dice Jueces 16:1, hablando de Sansón. Jueces 16:1, fue Sansón a Gaza, esta es una ciudad filistea, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esta expresión, se llegó a ella, significa que tuvieron relaciones coitales, se acostó con ella. Noten, el Hijo de Dios, Sansón, el que prometió ser fiel a Dios, ahora está cediendo a la tentación. Ahora dice acá la lección: el diablo conoce nuestras debilidades, pero solo nos puede vencer si le permitimos. Y solo podemos vencer con el poder del Espíritu Santo. Es bien importante, hermanos. Aunque el pecado es una elección, de nosotros depende ceder o no, pero el poder que nos capacita para poder soportar la tentación proviene del poder del Espíritu Santo. Por eso es que Cristo dijo a los discípulos: y recibiréis poder. ¿Qué es poder? Ese dinamos, de donde proviene la palabra dinamita, ese poder que proviene de lo alto para capacitarnos para poder vencer como Cristo venció. El poder de Cristo provenía del Padre. Por eso es que Cristo pudo vencer el pecado, porque dependía absolutamente del Padre. Eso lo dice Juan 5:19. Ahora, noten lo que dice este comentario de la lección, hablando de Sansón. Sansón cayó porque se creía fuerte y dependía de sus propias fuerzas. O sea que Sansón se olvidó de que esa fuerza no provenía de él. Por eso, hermanos, algunas veces Dios permite que pasemos en miseria, en desgracias, porque si llegamos a prosperar, podemos olvidarnos de Dios. Por eso esto pasó con Sansón. Sansón se olvidó de que el poder no estaba en sí mismo, sino que provenía del Padre, y esto lo hizo débil en cuanto a las tentaciones del diablo. Cada uno de nosotros se enfrenta a diario a batallas contra el pecado, y cuando el enemigo de las almas intenta debilitarnos y destruir nuestra relación con Dios, el tentador conoce nuestras debilidades y se enfoca en ellas para entorpecer nuestra relación con Dios. O sea que el diablo conoce nuestra debilidad. Quizás tú dirás: yo no tengo ninguna debilidad. Mentira, el diablo conoce nuestra debilidad. Todos tenemos una debilidad, porque el diablo nos viene estudiando desde que nacemos. El diablo conoce nuestro accionar, nuestro carácter. El diablo trabaja para distorsionar nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones a fin de conquistar alguna parte de nuestra vida. Pero recuerda, aquí va la promesa, pero recuerda que nuestra fe nos ayudará a permanecer firme siempre y cuando nos aferremos al poder divino. Ahora, noten esta poderosa cita de Elena de White. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2. Hablando de que el pecado es una elección de cada quien. Pecamos porque queremos. Esa falacia, esa argucia que decimos: no tuve otra alternativa, o la tentación fue más fuerte que mi poder de voluntad, o mi tentación fue más fuerte que mi dominio propio, excusan, porque dice la Biblia que somos tentados de acuerdo a nuestra capacidad, y fiel es Dios que también nos dará la salida. O sea que si alguien peca es porque quiere. Esos hermanos que le echan la culpa a otro
él me hizo esto, o porque no tuve otra alternativa, hice esto, o le echan la culpa a otro. Mentira. Cuando alguien hace algo es porque quiere hacerlo y por lo que quiso hacerlo. La Biblia categóricamente dice que el que peca, su deseo busca. Y esto pasó con Sansón. Y esta cita lo enfatiza. Patracas y Profetas, página 395, párrafo 2 dice: ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar ni a hacer el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos salir vencedores. Cuando dicen amén, hermanos, yo digo un fuerte amén, porque en Cristo hay victoria, en Cristo se puede vencer. Si usted escucha a algún predicador, no importa si es erudito, no importa qué grado tenga, pero si usted le escucha decir: hermano, es imposible dejar de pecar, eso solamente lo hizo Cristo porque Él era Dios, ese es un mensaje satánico, porque el evangelio bíblico, la esencia del evangelio, presenta de que en Cristo hay poder para vencer. Aquí dice la cita: Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Dice la cita, lo dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasemos al día lunes. Noten, desafíos en mi relación con Dios. Leamos lo que dice Marcos 9, 43 al 48. Noten que esto se le conoce como una metáfora, pero en una forma de hipérbole. Una hipérbole, podemos decir así, que es una expresión exagerada para enfatizar un punto o una enseñanza. Noten cómo dijo Cristo: si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Esta palabra infierno es una mala traducción. En el griego dice Gegena. El Gegena era un basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, donde ese basurero pasaba encendido día y noche porque le echaban basura y cadáveres. El Gegena era ese basurero fuera de Jerusalén. Y Cristo en los evangelios usó el Gegena como un tipo de la destrucción de los impíos. Así como los cadáveres eran echados al Gegena, así como la basura era echada en el Gegena, así los impíos iban a ser echados en el lago de fuego después de los 1000 años. El Gegena, podemos decir así, es una tipología, es una prefigura del lago de fuego. La palabra infierno es una mala traducción. En el griego dice Gegena. Y dice que teniendo dos manos e ir al Gegena, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apagará. Esta palabra nunca ha sido añadida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En el griego no dice nunca, sino que el griego dice, como el paralelo que está allí, en el griego dice: y su fuego no se apagará, porque mientras haya algo que quemar, el fuego pasará encendido. Terminándose el cadáver, terminándose el combustible, lógico, el fuego se apagará. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Noten que estas son hipérboles. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y echados al Gegena, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca. Aquí está otra vez la palabra que ha sido añadida, no dice nunca, no que el griego dice. Corroboren, otras versiones de Biblia arreglan este texto, como por ejemplo la BJ versión Jerusalén, Biblia católica, traduce correctamente este texto: y su fuego no se apagará. En el griego no dice la palabra nunca, aquí se la vuelve a añadir. El griego dice: y su fuego no se apagará. Ahora, hermanos,
¿Qué quiso decir Cristo con esto? Al usar esta hipérbole o esta comparación exagerada, quiso entender que nosotros debemos de cortar el pecado en la mente. Cuando alguien peca con los ojos, con la mano, con el oído, esas solamente son ventanas. Los ojos son ventanas, los malos pensamientos, pero el pecado se origina en la mente. O sea que lo que está diciendo Cristo es que debemos de cortar el pecado en la mente. No debemos de tomar esto literal. No debemos de tomar esto literal que Cristo esté diciendo, sácate un ojo, córtate un pie, o córtate una mano. Es una hipérbole, una expresión exagerada para enfatizar cómo debemos de cortar el pecado en la mente, porque es en la mente donde se origina el pecado. Hay cosas que pueden ser obstáculo para nuestra relación con Dios, como cuáles. La Biblia da algunos ejemplos, cosas que pueden ser obstáculos. Saben de que hay muchas cosas que pueden estar siendo tropiezo para nuestra relación con Dios. La lección de escuela sabática da algunos ejemplos de cosas que pueden servir de tropiezo para nuestra vida espiritual. Dice acá, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12, así como el caso de Sansón. Pone también otro ejemplo acerca del egoísmo. Debemos de ser humildes. No debemos de tocar trompeta delante de los hombres, como por ejemplo jactándonos o vanagloriándonos. El orgullo también es un obstáculo para nuestra relación con Dios. Hay que ser humildes como Jesús dice acá en la lección. Otro punto que puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios, aquí dice, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. La lección viene hablando de la lascivia y la concupiscencia. Noten, el pecado inicia en la mente. Cristo no está diciendo que sea pecado ver a una mujer, está diciendo verla para codiciarla, porque es la codicia lo que es el pecado, y la codicia se origina en la mente, y eso es pecado, según Éxodo 20:17. Aquí dice que no hay que juzgar. Eso también es pecado, y eso nos puede ser un tropiezo para nuestra relación con Dios, el juzgar despectivamente. La Biblia condena el juzgar hipócritamente. Condenar a alguien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Eso se llama juzgar hipócritamente. Y de eso está hablando Cristo cuando dijo, no juzguéis para que no sea juzgado. Está hablando de juzgar en un sentido hipócrita. Ahora, otro tema que nos puede servir de tropiezo para nuestra relación con Dios es tener enemistades, ya sea con nuestros familiares, con nuestros hermanos o aún con gente de afuera. Los cristianos deben de evitar en lo más mínimo contiendas, pleitos de toda índole, ya sea en la iglesia, en la familia o con gente impía. Los cristianos deben de ser ejemplo en todo el sentido de la palabra, y por eso es que muchas veces las oraciones que hacemos no llegan hasta el cielo, porque tenemos algo allí que nos está sirviendo de estorbo. Y muchas veces son los pleitos familiares, enemistades con los vecinos. Aquí dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a quienes los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen. Noten, eso también, alguien puede ver de menos eso, pero son cosas que nos estorban en nuestra relación con Dios. ¿Cómo yo voy a estar diciéndole a Dios, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, si yo tengo pleitos con mi vecino, con mi hermano? Es ilógico. Aquí dice, no odies a tus enemigos. Cuando albergamos sentimientos negativos contra quienes te tratan mal, esto también es un obstáculo para nuestra relación con Dios. Saben que muchas veces somos como los fariseos, que minimizamos este tipo de pecado, el orgullo, la envidia, el celo, las enemistades, la contienda, pero son cosas que nos entorpecen nuestra relación con Dios. Pasemos al día martes, la ley. Es interesante, la ley. Dios nos muestra el pecado a través de su ley. Noten, al hablar de evangelio tenemos que hablar de ley. El protestantismo tiene un evangelio a media, porque ellos excluyen la ley de Dios del evangelio.
Pero vamos a ver de que el Evangelio y la ley están de la mano, no son enemigos. El problema es que muchos cristianos de otras iglesias hacen que la ley y el Evangelio se parezcan a dos boxeadores que se están dando duro en un ring. Pero cuando analizamos la Biblia, la ley y el Evangelio están de la mano. Ahora, ¿cuál es la función de la ley en el plan de salvación? Dios nos muestra lo que es el pecado a través de su ley. La función de la ley es mostrarnos lo que es el pecado y cuán pecadores somos y cuánto necesitamos urgentemente de un Salvador como Cristo. Noten cuán importante es la ley en el Evangelio. La ley es como un espejo. Nos dice cuán pecadores somos y que vayamos urgente donde Cristo para ser justificados por Él. Noten como dice Romanos 3:20. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran que la función de la ley en el plan de salvación es, primero, señalar el pecado, después nos conduce a Cristo y como tercera función nos hace vivir en santidad. Es como un cerco que nos protege del pecado. Veamos lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten. Ahora, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y quiénes son los que pecan? Los pecadores. ¿Y Cristo a quiénes vino a salvar? Lógico que los pecadores. Noten que la ley es tan importante como el mismo Evangelio. Mejor dicho, la ley es parte del Evangelio, porque nos señala el pecado, nos conduce a Cristo y produce santificación. 1 Juan 3:4 dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está usando dos palabras en griego, anomía, que significa sin ley, y armatía, errar al blanco. O sea que los que pecan son personas sin ley y erran al blanco, porque eso es pecado. La Biblia categóricamente dice que el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4, y al mismo tiempo está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. Aquí el escritor cita Salmos 51:5 y Jeremías 17:9. Quiero decirles, hermanos, desde mi punto de vista, que acá hay un pequeño error en este párrafo. ¿Por qué razón lo digo? ¿Saben por qué digo que aquí hay un pequeño error y que es necesario que los maestros de escuela sabática lo sepamos explicar? Dice acá, y al mismo tiempo está profundamente, o sea, el pecado está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. Aquí el escritor da a entender de que por tener esta tendencia al mal o este cuerpo, somos culpables de pecado. Eso es erróneo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios no manda a nadie al infierno por tener esta tendencia al mal o porque nacimos en este mundo. Dios solamente condena a aquellos que eligen pecar por su propio consentimiento. O sea, acá este comentario, el escritor de este comentario cita el Salmo 51, versículo 5, el Salmo 51 donde dice, en pecado me concibió mi madre. Ese versículo es el preferido de la teología del pecado original, teología católica del pecado original. Los adventistas del séptimo día también conocemos ese versículo, el Salmo 51, versículo 5, el Salmo del arrepentimiento de David. Ahora, los adventistas del séptimo día interpretamos de que ese versículo no tiene nada que ver con traer un pecado arraigado, sino que eso lo corrobora el comentario bíblico adventista, que esa expresión, en pecado me concibió mi madre, debe interpretarse que heredamos una tendencia al mal, que solamente somos culpables de pecado cuando cedemos a los deseos de la carne. Ese versículo también se conecta con el Salmos, que dice, Salmos 58:3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, vienen diciendo mentira. Ese es un salmo para representar también
la tendencia al mal que heredamos de nuestros padres. Es una expresión poética, podemos decir, o figurada, para hablar cómo heredamos la tendencia al mal. No es que un niño o un bebé venga mentiroso, porque dice el Salmos, se apartan los impíos desde la matriz y vienen hablando mentira. Es una expresión figurada y eso lo corrobora el comentario bíblico adventista, que todos esos versículos tienen que ver con heredar una tendencia al mal innata. Nunca heredamos el pecado, porque el pecado es una elección, una decisión. Aclaro este punto para que no vaya a haber confusión. Heredamos una tendencia al mal, todos en este mundo, por culpa de Adán y Eva, heredamos una tendencia al mal, pero Dios solamente culpa de pecado a aquel que conoce lo bueno y lo malo, porque el pecado es una elección. Así interpretamos los adventistas el Salmo 51:5 y Jeremías 17:9. Inclusive ese salmo no está hablando de nacer con pecado, sino que dice David, en pecado me concibió mi madre. Pero David no nació adúltero, David no nació asesino ni mentiroso. David se hizo por su propio consentimiento. Eso fue cuando se acostó con la mujer de Urías Eteo y después lo mandó a matar a su mejor soldado. No es que David nació con ese deseo pecaminoso. Simplemente David está diciendo que heredó una tendencia al mal. Eso significa, en pecado me concibió mi madre. Dice que el comentario, Dios proveyó la ley como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Él y con los demás. Sin embargo, Satanás ha distorsionado la belleza de la ley divina para que sea vista por algunos como una carga, otros como un legalismo carente de amor, opuesto a la libertad. El legalismo es un ataque a la ley de Dios, pero tenemos el otro extremo. El otro extremo es donde creemos de que la gracia desecha la ley y convertimos la gracia en libertinaje. O sea que el libertinaje es lo contrario al legalismo y el diablo quiere llevarnos a un extremo o a otro. Aquí dice, a pesar de que la Biblia dice, en esto consiste el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Este es el papel que juega la ley en el Evangelio. Nos muestra el pecado, nos conduce a Cristo, y los hijos de Dios andan en obediencia a la ley de Dios. La ley ya en el cristiano es como un cerco. Un cerco nos protege para que no vayamos a caer a un acantilado. Pasemos al día miércoles, la ley y el Evangelio. Ahora vamos a ver de que la ley y el Evangelio no están enemistados, están unidos. Algunos creen que la ley es opuesta al Evangelio. Más que todo, esta enseñanza es muy propagada en las iglesias protestantes, peor aún en el catolicismo romano, porque hoy los católicos ya predican como protestantes. Ya tuercen la Biblia como lo hacen los protestantes. Hubo un tiempo que solamente leían el catecismo y el misal. Hoy leen la Biblia para torcerla y para manipular los textos bíblicos para atacar la ley de Dios, igual como lo hacen los protestantes. Pero vamos a ver de que según la Biblia, el Evangelio y la ley no están opuestos, sino que están en armonía. Saben de que hay una enseñanza diabólica en las iglesias evangélicas que dicen que Cristo, cuando vino a morir en la cruz, vino a cumplir la ley y al mismo tiempo caducó la ley. O sea, Cristo la cumplió, pero ellos dicen de una forma sutil, la ley tuvo un cambio o una modificación. Evangelio tuerto. Tengan cuidado. Si usted está en una iglesia que enseñan eso, huya de esa iglesia inmediatamente. Porque aunque Cristo cumplió la ley, no la abolió después ni la caducó. Al cumplirla, estaba enseñando de que la ley sigue vigente y es inmutable como Dios mismo. Cuando la Biblia dice que Cristo vino a cumplir, significa venir a ponerla en su lugar o darle una forma correcta, porque los fariseos en los tiempos de Cristo habían pervertido la ley de amor, haciéndole una carga.
Y Cristo inicia su sermón del monte porque esta es una instrucción. Mateo 5, 17 al 19. Este es parte del sermón del monte. Ahora, ¿qué es el sermón del monte? Es una enseñanza magistral que hizo Cristo sobre la ley y los profetas, especialmente parte de la ley civil de Israel, y los 10 mandamientos fueron exaltados en este sermón del monte. Y noten cómo dio Cristo. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley. Esta palabra abrogar, desintegrar. No he venido para eso. Ni a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra cumplir en el griego es darle su lugar, reafirmarla. Porque de cierto, noten que ahí está el mensaje. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hago un paréntesis, ¿será que hay mandamientos más pequeños y más grandes que otros? No. Entonces, ¿por qué Cristo dijo estas palabras? Uno de estos mandamientos muy pequeños, explico. Siempre es bueno profundizar en la Biblia. Estas palabras Cristo las dijo en el contexto de los fariseos que estaban escuchando ahí. No solamente era la multitud de gente, sino también habían fariseos ahí escuchando este sermón. Los fariseos habían hecho una lista de mandamientos de mayor a menor, según su criterio. Para ellos habían mandamientos más importantes y otros menos importantes para ellos. Pero para Dios todos son iguales. Eso lo dice Santiago 2, 10 y 11. Así Cristo dice, bueno, agarra el concepto de los fariseos. Ustedes dicen de que hay mandamientos más pequeños que otros y otros más grandes. Ahora, yo les digo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, no va a entrar. Esta expresión figurada significa no entrará. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Saben de que estos versículos, estas palabras de Jesucristo desmantelan las herejías que enseñan los católicos y los protestantes respecto al cuarto mandamiento. Ellos dicen, Cristo le puso fin al sábado. Hoy debemos de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Pero aquí Cristo no está diciendo eso. Cualquiera que menosprecie o quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, no entrará. Noten, un mandamiento, por muy pequeño, que alguien lo enseñe, que no hay que guardarse, este será llamado miserable, no entrará en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿el qué? Todos los mandamientos, por muy pequeño que sea, este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Entonces, ningún mandamiento de la ley moral de Dios caducó, ni el sábado, ni ningún otro de los 10 mandamientos ha caducado. Esa es una herejía y una falsa enseñanza que predican católicos y protestantes. Por eso es que están embregados con el vino de Babilonia. La ley debe ir de la mano con el evangelio, pues la ley solo puede señalar el pecado, pero no puede salvarnos. Quien nos salva es Cristo. La ley no tiene poder para salvar, porque la función no es esa. La función de la ley es señalar el pecado, demostrar de que somos pecadores y que urgentemente necesitamos a Cristo. Ese es el evangelio. El diablo quiere que separemos la ley del evangelio, pero la ley y el evangelio están estrechamente unidos. Pablo lo dice, 1 Timoteo 1, versículo 8 al 11, y dice que la ley es parte del evangelio. Lean esa cita. Ahora vamos a ver lo siguiente. Elena de White, en una cita que se llama, la cita está en el libro Fe y Obras, página 29, párrafo 2, dice, la sofietería, esta palabra sofietería es argumento falso, falacia. Es sofietería de Satanás la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló,
ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Se cita Salmos 85, versículo 10. Porque la ley es parte del evangelio, la gracia y la ley van de la mano. Cada una tiene una función. La ley revela el pecado y la gracia nos salva. Eso es evangelio. Por eso, hermano, la iglesia adventista tiene un evangelio puro, sólido, basado en la Biblia. Tenemos un evangelio completo. No tenemos un evangelio tuerto como lo enseñan el protestantismo. Al contrario, la gracia nos capacita para poder obedecer la ley. La gracia no es libertinaje para quebrantar la ley. Eso lo dice Pablo en Romanos 6, versículos 15 al 16. La gracia, al contrario, nos capacita para poder obedecer la santa ley de Dios. Y ese es el evangelio. Pasemos al día jueves. Saber y hacer. Ahora, después de conocer perfectamente el evangelio de Cristo, Dios quiere algo para nosotros. Que no solamente seamos teoría, sino también que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Saben de qué esto también es evangelio? El evangelio perdona, pero también justifica y santifica. Muy importante eso. Si usted se queda solamente en la justificación y no le pone tanto énfasis a la santificación, está también predicando un evangelio tuerto, porque el mensaje de Cristo, el evangelio eterno, enseña de que el cristiano, después de que ha sido perdonado por Cristo, después de que ha sido justificado por Cristo, Dios desea de que obedezcamos su ley. Noten cómo Cristo ahora termina o está pronto por terminar el sermón del monte. Vamos a ver de qué habla de poner en práctica la obediencia a la ley. Dice así, Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos verán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, ahí está la clave. Entonces yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa palabra maldad que aparece en la Reina Valera 60 es del griego anomía. Es la misma palabra que Juan usa en 1 Juan 3:4 para referirse al pecado como infracción de la ley. Busquen un diccionario Strong, ahí la palabra maldad es anomía. La palabra anomía etimológicamente significa sin ley. Si ustedes ven otra Biblia, por ejemplo, la Biblia Código Textual Hebraico o la Biblia Israelita Nazarena, dice, entonces les diré en su propia cara, nunca os conocí, obreros sin ley. O sea que el mensaje de Cristo, el evangelio, también es obedecer la santa ley de Dios. Hay iglesias que dicen así, no, lo importante es el corazón, lo importante es que Cristo me ama, lo importante es que Cristo dio su vida por mí en la cruz. Eso es verdad, pero no enseñan, no enfatizan en la obediencia a la ley de Dios, porque eso también es evangelio. Predicar los mandamientos, predicar la obediencia a la ley de Dios es también evangelio. El conocimiento es importante, pero también la obediencia a la palabra lo es. Nadie será salvo por una llana teoría de la fe. Mientras no llevemos a la práctica esto. ¿Saben de qué tuvo el problema de los fariseos hipócritas? Eran legalistas, extremistas. Miraban la ley como un código de reglas fría, pero no conocían lo que significa obediencia por amor. No conocían la esencia de la ley, que era amor, justicia y misericordia. Por eso, hermanos, el
Cristo vino a restaurar el verdadero evangelio porque los fariseos lo habían pisoteado. En Cristo vemos el evangelio encarnado. Cristo es la personificación de la ley. Cristo es la personificación de la palabra. En Cristo encontramos el evangelio. Cristo obedeció también la ley del Padre. Para terminar, quiero terminar con esta cita, que esta cita me llamó la atención, es impresionante. No basta con solamente conocer la teoría. No basta con solamente escuchar sermones sábado tras sábado en la iglesia. No basta con conocer la doctrina. Todo eso tiene su lugar en el evangelio, pero hay más. Dios quiere que todo eso lo llevemos a la práctica. Eso es evangelio también. Misterio de la curación, página 411, párrafo 3. Dice la sierva del Señor lo siguiente. Misterio de la curación, página 411, párrafo 3 dice: el oír sermones sábado tras sábado y leer la Biblia tapa a tapa o explicarla versículo por versículo no nos beneficiará a nosotros ni a los que nos oigan, a no ser que llevemos la verdad de la Biblia al terreno de nuestra experiencia personal y de la práctica. La inteligencia, la voluntad y los afectos deben someterse al gobierno de la palabra de Dios. Entonces, mediante la obra del Espíritu Santo, los preceptos de la palabra vendrán a ser los de la vida. Hermanos, qué preciosa lección que hemos estudiado esta semana de lo que tiene que ver la ley y el evangelio. En esencia, la lección nos viene enseñando que solamente en Cristo podemos obedecer la ley de Dios. Sin Cristo es imposible obedecer la santa ley de Dios, porque la ley y el evangelio van de la mano. La fe, la ley y la gracia van de la mano, y todas son inseparables y necesarias para la salvación del hombre. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a terminar este repaso de la lección orando y pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, que nos capacite con su Espíritu Santo para poder saber y también para poder hacer. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, gracias por la lección de escuela sabática, gracias por lo que hemos aprendido, gracias porque hemos reconocido que la ley y el evangelio no son enemigos, sino que están de la mano. Gracias porque tu Hijo Cristo Jesús vino a esta tierra a ser nuestro ejemplo de obediencia y santidad. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, para terminar, como siempre lo hacemos, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganos suscribiéndose, dándole me gusta a los videos, mirando los videos, comentando y compartiendo para que muchas almas conozcan el evangelio genuino, la verdad presente para este tiempo de la historia. Dios me lo bendiga y hasta pronto. Maranata.